Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy os traemos otro emocionante episodio de Roma Incógnita, la sección de nuestro colaborador Federico Romero. Como ya viene siendo habitual, os va a hablar sobre algo relacionado con el mundo antiguo que seguramente las fuentes no mencionan o que mencionan muy de pasada. Y para comenzar a recorrer las calles del mundo antiguo, no hay nada mejor que ponerse en los pies lo que ya todos deberíais tener. Así que calzaos las caligae y acompañadnos. Eterna Victrix! Eterna Victrix! Soy Federico Romero y esto es Roma Incógnita, el nuevo espacio que Cliófilos ha creado para hablar de los aspectos más desconocidos y curiosos de la antigüedad en general y de Roma en concreto. Tendemos a pensar que vivimos en una época en la que todo es de nueva o muy reciente creación. Un ejemplo de ello es el uso, o mejor dicho, abuso, de las armas químicas y biológicas, que, en contra de lo que podamos pensar, data de muy antiguo y tuvo un uso muy frecuente que se prolongó a lo largo de toda la antigüedad. Hoy, en nuestra nueva entrega de Roma Incógnita, vamos a tratar este tema. Y bueno, creo que tras la presentación estamos preparados para calzarnos la caligae e iniciar el viaje al pasado. Vamos a tratar este tema de la guerra química y biológica en la antigüedad, que a mí la verdad es que me resultaba fascinante porque yo, cuando profundicé en ello, jamás de verdad pensé que me iba a encontrar con las cosas con las que me encontré, y es impresionante cómo el ingenio humano, cuando se trata de cargarse al prójimo, se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible. Ojalá nos esforzáramos igual en todos los aspectos, la verdad. Es de justicia también mencionar que la mayor parte de los datos y del contenido que se os va a ofrecer en este programa, en esta nueva entrega de Roma Incógnita, está basado principalmente en el libro Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra química y biológica en la antigüedad. La autora es la estupenda Adrienne Mayor, tiene también un libro estupendo sobre Mitrídates desde el Ponto. Y la editorial, como no, es Despertaferro Ediciones, que está haciendo una estupenda labor para la historiografía española porque está rellenando muchos huecos sobre los que no había nada escrito en castellano, que había que recurrir a bibliografía en otros idiomas, y ellos lo que están haciendo es publicar esos huecos, esos vacíos, los están cubriendo con unas estupendas ediciones sobre la antigüedad en especial, que es lo que a mí me atrae. Así que mil gracias de verdad a gente como Javier o Alberto que están detrás de esta editorial. Bueno, pasemos al libro. La verdad es que leyendo el libro de Adrienne Mayor uno llega a la conclusión de que el ingenio del ser humano, como ya os he dicho, no tiene límite, ni siquiera cuando se trata de acabar con sus semejantes. La mayor parte de las numerosas maneras de obtener la victoria mediante el uso de armas no convencionales en la antigüedad estaban prohibidas, reprobadas moral y religiosamente, y despreciadas en general por considerarse poco honorables. Sin embargo, se usaron de una u otra forma en el mundo antiguo por ser enorme la compensación que su uso podía proporcionar.
A pesar de los siglos que nos separan, nos han llegado algunos nombres de las personas y pueblos que estuvieron detrás del desarrollo y uso de estas armas, aunque en realidad serían muchos más, pero bueno, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, podemos mencionar a los silos norteafricanos, a los encantadores de serpientes, conocidos como Agari, escitas, a Cautila, que era el consejero del rey indio Chandragupta, a la bruja tesalia Crisane, que era sacerdotisa de la diosa Hécate, al médico griego Nebros, que fue al que se le ocurrió y propuso envenenar las aguas que abastecieron a la ciudad griega de Cirra durante la Primera Guerra Sagrada, etc. En cuanto a los primeros ejemplos o antecedentes que nos consten del uso de las armas químicas y biológicas, podemos citar a los hititas, que hacia 1400, en su enfrentamiento contra un pueblo llamado los araguos, soltaron intencionadamente en territorio de estos enemigos valiosos carneros infectados con una enfermedad conocida como turalemia. De esta manera consiguieron extender la enfermedad entre sus enemigos, que cuando veían los carneros y sospechar el ardid, pues los capturaban y se los comían, contrayendo así la enfermedad. Lo que sí que queda claro, y rastreando los relatos mitológicos, por ejemplo la lucha de Hércules contra la Hidra y los detalles que se ofrecen en esos relatos, se nos indica que el uso de armas químicas en la antigüedad estaba muy extendido y que desde el mismo origen de sus culturas se utilizó. Podemos señalar las historias de Hércules y su lucha contra la Hidra, Filoctetes, Odiseo o Apolo, entre otras. En todas ellas denotan una serie de valores que predominan en la mentalidad del mundo antiguo. Por ejemplo, que el uso de estas armas no convencionales como flechas envenenadas o cualquier tipo de arma química o biológica no estaba considerada como algo noble o reprobable, y era reprobable moral y religiosamente. Además, eran difíciles de utilizar con seguridad, es decir, el uso, según los relatos mitológicos, el uso que tú hacías de un arma envenenada podía volverse en tu contra. Y la verdad es que la mitología sí que está llena de ejemplos en este sentido. Entre las principales armas químicas y biológicas usadas en la antigüedad, podemos hablar, por ejemplo, de los proyectiles con diversas sustancias tóxicas y el uso del veneno en estos proyectiles. Por ejemplo, había muchas flechas y armas arrojadizas que eran impregnadas con diferentes sustancias como el eléboro, el veneno de serpiente, etc. Se buscaba causar muertes horribles entre las filas enemigas para que cundiera el pánico. En este campo deberíamos mencionar el esciticón, o toxina escita, que contenida en pequeños frascos dorados que colgaban del cinturón de los guerreros escitas, era muy utilizada en sus armas arrojadizas. Provocaba la muerte en caso de entrar en contacto con el riego sanguíneo de una persona. De hecho, los propios escitas, por seguridad, es muy curioso este dato, usaban un carcaj compartimentado y con tapa por la parte de arriba para impedir que no hubiera ningún tipo de arañazo accidental con la cabeza de las flechas, porque podía matar al propio arquero. Imaginaos el poder tóxico que tenía el veneno escítico o esciticón. Por ejemplo, Eliano nos cuenta que durante la invasión de la India, por parte del ejército de Alejandro Magno, los nativos usaban dos venenos muy potentes extraídos de la serpiente púrpura de cabeza blanca, que todavía existe y es reconocible. El primer veneno provocaba una lenta muerte por necrosis. Madre mía, qué horrible. Mientras que el segundo hacía que el cerebro se licuara y goteara a través de los orificios nasales. Esto nos lo dice Eliano en Historia de los Animales 4.36. Imaginaos. Está investigando un poquito cómo se elaboraba todo esto y al parecer lo que hacían era machacar la serpiente con diferentes hierbas, uniendo los venenos de unas y otras y provocando una maceración. Y dependiendo del momento en el que se producía la maceración, pues había un veneno o había otro veneno. Pero imaginaos qué grado de sofisticación tenía la elaboración de los venenos y los efectos que estos tenían. Por ejemplo, el centauro Quirón, Aquiles, Paris, Odiseo, Hércules y otros héroes griegos cayeron abatidos por armas envenenadas, y solo dos de ellos, Telefo y Filoctetes, sobrevivieron a la herida de estas terribles armas, y mucho más usadas en la antigüedad, por lo que se ve. Y, al fin y al cabo, la mitología solo es el trasfondo de la vida cotidiana. Entonces, si en los relatos mitológicos se recoge el uso de este tipo de armas de una manera tan frecuente, es porque realmente se estaban usando en los campos de batalla.
Hay varias también historias relacionadas con el vino. En ocasiones se simulaba, por ejemplo, una falsa retirada que obligaba a abandonar ante el enemigo este licor, que una vez consumido dejaba fuera de combate al enemigo, ya fuera por ingerirse de manera masiva, es decir, no le echaba nada al vino, pero el enemigo se pillaba una trompa impresionante y quedaba fuera de combate, que luego se convertía en una víctima para el que aparentemente se había retirado, o ya fuera porque además al vino le añadían algún elemento tóxico, como por ejemplo opio o algún tipo de veneno. Un buen ejemplo es el de los masaguetas encabezados por Tomis, que fueron envenenados por el vino de Ciro, el rey persa, o el del cartaginés Himilcón, que intoxicó a sus enemigos libios con vino contaminado con mandrágora. Hay uno de esos elementos, además del vino, que a mí me encanta, entre otras cosas porque además hoy en día existe, se comercializa y es muy consumido en Turquía, donde conocedores de sus efectos se toman muy pequeñas dosis, ya que en muy pequeñas dosis tiene efectos alucinógenos, pero en dosis un poquito más elevadas te mata directamente. Y es la conocida como miel loca de Crimea. Se produce cuando las abejas la elaboran con la flor del eléboro, de conocido efecto tóxico. Esta miel, por ejemplo, dejó fuera de combate y expuestos a una parte considerable de los 10.000 de Xenofonte. Conoceréis la anábasis, cuando los 10.000 soldados hoplitas griegos van retirándose tras haber servido a las órdenes de una de las facciones persas, atraviesan esta región y, desconocedores de que las abejas en esa región elaboraban una miel tóxica, la ingirieron y durante un par de noches estuvieron fuera de combates precisamente por haber ingerido este tipo de miel, y muchos de ellos murieron también por esto. Eso mismo les pasó también y le costó la vida a más de 1.000 soldados de Pompeyo en el siglo I a.C., luchando contra Mitrídates del Ponto, gran conocedor también de venenos y de sustancias, aunque bueno, más adelante hablaremos otra vez de él. Y hablando de envenenamientos y de contagios masivos, también hay que mencionar que a veces se utilizaban contra poblaciones enteras que estaban resistiendo un asedio. Por ejemplo, se introducían elementos patógenos en el abastecimiento de agua. Es el caso que ya hemos mencionado de la ciudad de Cirra en el 524 a.C. O se lanzaban cuerpos de cadáveres de animales y personas infectadas por alguna pestilencia al interior de la ciudad sitiada. También existía la pestilencia manufacta, que eran recipientes cerámicos sellados que albergaban restos de todo tipo de restos, tejidos, contaminados por alguna enfermedad, y que se lanzaban contra el enemigo a modo de granadas o proyectiles para extender la plaga dentro de la ciudad sitiada. El uso de estupefacientes hipnóticos, como los utilizados por el rey Mitrídates del Ponto o por el estratega indio Cautila, también fueron bastante frecuentes. Como ya os he dicho, el ingenio humano no conoce límites, y lo que hicieron también fue usar insectos y otros animales ponzoñosos en el interior de armas arrojadizas. Un buen ejemplo, por ejemplo, es la defensa del rey de Barsamía en el 198-199 o incluso en el 200 de su ciudad de Atra contra las legiones romanas que la asediaban. Las legiones romanas estaban al mando de Septimio Severo. Entonces, ¿a qué recurrieron los habitantes? Pues recolectaron serpientes, avispas, escorpiones y todo tipo de animal que pudiera causar cierto espanto al ser humano. Lo introdujeron en recipientes cerámicos sellados y con sus máquinas los lanzaron contra las tropas romanas, que acabaron por levantarse y retirar el sitio. Así lo que conseguías también era romper la cohesión de la legión. Imagínate las legiones que forman encuadrados, fuertemente cohesionadas unas entre sí, que de repente en medio de un cuadrado de estos caiga un recipiente lleno de serpientes, escorpiones, tarántulas, en fin, ¿qué hace la gente? Separarse. Nos dice la fuente: aprestaron recipientes de arcilla y los atiborraron de insectos venenosos, y después los sellaron para poder lanzarlos sobre los atacantes. En este caso hay que decir que tuvieron éxito. En el siglo IV a.C., Eneas el Tácito recomienda, por ejemplo, soltar abejas y avispas en los túneles que se excavaban para provocar el derrumbamiento de las murallas en las ciudades sitiadas, las famosas minas. Era una buena manera, la verdad. En el 72 a.C., según Apiano de Alejandría, esta táctica fue usada con éxito, como no, por Mitrídates del Ponto contra los romanos. La verdad es que este señor era bastante ingenioso. Era un gran conocedor de todo tipo de venenos y sustancias naturales. De hecho, se le puede calificar como científico, aparte de ser uno de los grandes archienemigos de Roma. Y todos los días ingería, dicen las fuentes que ingería veneno. En otro libro, hay un libro muy interesante de Mitrídates del Ponto,
de la misma autora del libro que estamos comentando ahora, Adrienne Meyer, que habla muy profundamente de su vida y de su enfrentamiento con Roma. Y en él nos cuenta cómo investigaba e ingería a diario todo tipo de venenos y cómo trató de utilizarlos para morir, banalmente porque realmente lo que había hecho y había conseguido con esa manera de ingerir veneno a diario era autoinmunizarse. Un personaje muy interesante en el que de verdad os recomiendo profundizar. Bueno, pero sigamos con lo que estábamos hablando. No todos son armas químicas y biológicas, también se utilizaban los animales en la guerra. La que además de los animales de carga y transporte como caballos, bueyes o mulas, era también muy frecuente la utilización y uso de animales con fines bélicos. Los caballos y los camellos, por ejemplo, eran óptimas monturas. Los elefantes y los perros podían llegar a ser muy efectivos en batalla por el impacto psicológico que tenían contra el enemigo. Hay constancia del uso de animales como contraarmas que anulaban además a otros animales usados con fines ofensivos, por ejemplo, cerdos ardiendo que fueron usados para espantar a elefantes, que eran un animal muy utilizado en los ejércitos helenísticos, aunque Roma también los usó, ojo. Aníbal era un maestro en el uso de animales de la guerra, por ejemplo. Cuando se vio atrapado en un estrecho valle por los romanos, esperó la noche y utilizó a un gran rebaño de bueyes que tenían para proveerse de carne, como antorchas en los cuernos para precipitarlos contra las formaciones romanas que bloqueaban la salida del valle y poder escapar. El mismo general, entre el 190 al 184 a.C., derrotó, ya una vez derrotado por Roma y al servicio de otro rey, derrotó a la flota superior de Eumenes de Pérgamo desorganizándola. ¿Cómo lo hizo? Pues lanzó sobre los barcos enemigos recipientes cerámicos llenos de serpientes que causaron el pánico a las tripulaciones enemigas. Por ejemplo, Alejandro Magno en Persia ató ramas a las colas de un rebaño de ovejas para levantar una gran polvareda y aparentar así ante el enemigo ser una fuerza mucho más numerosa. En la India se enfrentó por primera vez a los elefantes del rey Poros en la batalla del río Hidaspes en el 326 a.C. Estoy acordándome de la escena de la película de Alejandro en la que Alejandro con su caballo se alza frente al elefante del rey. La verdad es que es una escena muy bonita. Bueno, vamos a llegados a este punto, vamos a entrar para mí, en la parte más interesante del libro y en el punto más atrevido, incluso para mí arriesgado desde un punto de vista histórico. La autora Adrienne Meyer tiene una teoría, pero bueno, en fin, os la cuento así muy por encima. Para mí, ya repito, es una de las tesis más arriesgadas que tiene. Pero la vamos a exponer porque, basándonos en ciertos datos, hay alguna posibilidad de que sí, que haya certeza sobre ella. La autora, por ejemplo, habla del uso de los templos como depósitos de materia infecciosa, es decir, como depósitos de armas biológicas. Y nos cuenta y da veracidad a las fuentes antiguas que aseguran que la peste antonina del 165 al 180 a.C., para los que no lo sepan, fue una peste que afectó al Imperio Romano y que se llevó por delante a millones de personas, que lo dejó demográficamente hablando en una situación de desvalimiento y de debilidad demográfica tal que muchos historiadores afirman que fue una de las causas, yo personalmente comparto la tesis, de la posterior decadencia imperial, es decir, dejó tan débil demográficamente al Imperio Romano que luego no tuvo recursos humanos que ofrecer a sus legiones para poder enfrentarse a los bárbaros que presionaban en sus lindes. Pero en fin, volvamos a lo que estábamos hablando. Es decir, Adrienne Meyer da veracidad a las fuentes antiguas que aseguran que la peste antonina del 165 al 180 a.C. comenzó cuando un soldado abrió de golpe un cofre de oro en el templo de Apolo, en Babilonia. Esto permitió que el espíritu de la peste escapara. Esta última frase es textual. No es el único caso. Un claro ejemplo es también la historia del Arca de la Alianza, un cofre de madera que los israelitas tenían prohibido tocar y que desató la peste en todas las ciudades filisteas por las que pasó en el siglo XII a.C. A lo largo de la obra también da un par de ejemplos más. El caso es que la tesis de Meyer defiende que hay un nexo común a lo largo de toda la antigüedad que viene a afirmar que los templos se usaban a veces como lugares para almacenar toxinas y agentes patógenos dentro de estas arcas realizadas en materiales preciosos. Una vez sellada la materia infecciosa, podía matar durante muchos años después,
cuando el templo en cuestión era saqueado por un pueblo invasor que, al violar el arca atraído por lo precioso del recipiente, lo que obtenía era un justo castigo, contrayendo la enfermedad. Vamos a pasar a otro capítulo también en el que se trata en el libro, que es muy interesante, aunque un poquito más por encima, el de los artefactos mecánicos para la guerra. Además de las típicas catapultas, balistas, etcétera, utilizadas para lanzar proyectiles de todo tipo, es de obligada justicia hacer mención a las armas ideadas por el sabio Arquímedes, cuyo talento brilló con especial luz durante el sitio romano a la ciudad de Siracusa, entre el 214 al 212 a.C. De todos los artefactos que inventó, destacan dos, a mi manera de ver, que a mí me han atraído más. Uno es el rayo calórico y el otro es la garra de Arquímedes o Manus Férrea. La garra de Arquímedes consistía en una enorme grúa que desde la parte superior de las murallas atrapaba a los barcos enemigos, los elevaba a una considerable altura para dejarlos caer después bruscamente y provocar así su hundimiento. La verdad es que los romanos tuvieron difícil con Siracusa gracias a los ingenios que Arquímedes ideó. El rayo calórico de Arquímedes se basaba en la concentración de rayos de luz proyectados desde muchos escudos de bronce bruñidos para hacer arder el velamen y los aparejos de las naves romanas. Hay otro elemento muy utilizado en la antigüedad, y este sí que ha sido mucho más estudiado y a mí me resulta muy atractivo también y no puedo resistirme a mencionarlo, que es el uso del fuego griego y la nafta. El fuego griego constaba, por lo que nos cuentan las fuentes, de una refinada mezcla de nafta, una sustancia muy incendiaria y altamente volátil, mezclada con otros elementos. Se conocen cuáles eran esos elementos, como azufre. Lo que no se conoce exactamente era la proporción que tenían. Se sabe que era lanzada sobre los barcos enemigos usando un sifón y que la mezcla ardía bajo el agua y solo con arena se podía extinguir. Ya se utilizaba en el 513 después de Cristo, ya había caído el Imperio Romano de Occidente, pero el sistema y el sifón para proyectarlo fue perfeccionado por Calínico, un sirio refugiado del avance musulmán en Constantinopla en el 668 después de Cristo. El fuego griego, usado como tal por primera vez en el 673 después de Cristo, posibilitó que el asedio musulmán a Constantinopla fracasara en ese momento y en una nueva intentona de la flota musulmana en el 718 después de Cristo. Es curioso porque solo unas pocas personas lo conocían, por eso se acaba perdiendo su fórmula. Era un secreto tan preciado que tan pocas personas conocían que finalmente se perdió. Porque es que además su uso estaba limitado a la defensa de la capital, es decir, el resto de las ciudades del imperio no se podían defender en el mar con el uso de este elemento, porque solo se podía utilizar en Constantinopla, que era donde se producía y donde se guardaba su fórmula. Eso sí, la nafta, que era uno de los componentes, sí que tiene un uso mucho más utilizado y se usó con mucha frecuencia en la antigüedad, tanto en la guerra como en el propio anfiteatro romano. También lo usaban para divertirse. ¿Cómo lo usaron para divertirse? Pues la primera vez que se documentó fue en el 64 después de Cristo y la usó el emperador Nerón para impregnar con nafta a algunos desgraciados a los que se ejecutó haciéndoles arder con esta sustancia, para entretenimiento del público y iluminación de las calles nocturnas. Bueno, creo que tras este breve repaso a las múltiples maneras en las que en la antigüedad se usaron las fuerzas que la naturaleza ofrece para destruir a otros seres humanos, no queda claro que el camino correcto sea usarlas para matar, sino que sería mucho mejor que las usáramos para curar y que todo ese esfuerzo que a lo largo de la humanidad hemos utilizado en diseñar nuevas maneras de cargarnos al prójimo, lo podríamos utilizar para hacer este mundo un poquito mejor o para curar. En fin, tras la publicación de Fuego Griego, Flechas Envenenadas y Escorpiones, la guerra química en la antigüedad de Guillermo Mello por Despertaferro Ediciones, ha quedado cubierto un hueco en la estilografía en castellano que es de muy agradecer. Y sin nada más que deciros, me despido, repito, soy Federico Romero, esto es Roma Incógnita de Cliófilos y os animo a seguir nuestro espacio en la próxima entrega. Un saludo, amantes de la historia.